En 1899, Max Uhle excavó al pie de la Huaca de la Luna, descubriendo unas vasijas muy finas debajo de los materiales de la época Chimú. Este tipo de cerámica ya era conocida por los huaqueros y los coleccionistas, pero a finales del siglo XIX seguía sin conocerse de qué época eran. El arqueólogo alemán las bautizó como Proto-Chimú e inició así el estudio de una de las sociedades más conocidas de los Andes. Mi nombre es Sergio Sáez y en el capítulo de hoy hablaremos un poco sobre los mochicas. Estamos a punto de cumplir 200 años como país. Sin embargo, mucha de nuestra historia, de miles de años, está cubierta por una neblina de ideas ya superadas y de leyendas. En este programa Sergio intentará disiparlas y hacernos ver cómo aún hoy se conservan varios elementos de nuestro pasado. Aprenderemos que el Perú tiene más de 200 años. Pese a los hallazgos de Uhle, pasó mucho tiempo hasta que se pudiera caracterizar esta población. Los estudios que se venían realizando a partir del material que él excavó se centraban solamente en el estudio estilístico del material. Es recién con la obra de Rafael Larco Joel que se define por primera vez a la cultura mochica. ¿Y cómo fue que Larco lo hizo? Larco era el dueño de una hacienda en el Valle de Chicama, en La Libertad, y fue allí donde empezó a realizar excavaciones y descubrió una enorme cantidad de entierros con abundante cerámica de lo que él definió como mochica. A partir de estas vasijas y de los dibujos que estaban pintados, planteó que los mochicas representaban una época de auge de la sociedad, cuya evolución se puede dividir en 5 etapas, de Mochica 1 a Mochica 5. Para Larco, los mochicas establecieron su capital en el sitio de Moche, construyendo las huacas del Sol y de la Luna. Desde aquí iniciaron una expansión hacia los valles del sur, poniendo bajo su dominio prácticamente toda la costa de los departamentos de La Libertad y Ancash. ¿Cómo se habría producido esta conquista? Para Larco habrían sido campañas militares, tal como se aprecia en varias vasijas moche, en donde se pueden observar a guerreros luchando entre sí y capturando prisioneros. En cuanto a la religión, Larco proponía que eran monoteístas y que adoraban a un dios llamado Aliapaek, nombre rescatado de la gramática de la lengua muchic de Fernando de la Carrera, y lo identificó con el personaje con colmillos y cinturón de serpientes que aparece luchando contra otros guerreros y contra monstruos de todo tipo. En suma, Larco visionó una sociedad culturalmente homogénea, con un solo gobernante, que estaba representado en los huacos retratos y al que él llamó Siekish, una sola lengua, el muchic, una misma cerámica, el estilo mochica de rojo y crema, y un probable sistema de registro al que llamó escritura payariforme. Los planteamientos del Larco fueron bastante influyentes entre los arqueólogos estadounidenses del Proyecto Virú, quienes realizaron un estudio extenso en el Valle de Virú con el objetivo de reconstruir el desarrollo histórico andino. Las excavaciones de estos investigadores identificaron la existencia de una cultura denominada como gallinazo, que tenía una cerámica de estilo sencillo, que sería más antigua que los mochicas, y que habría sido conquistada posteriormente por ellos. Estas ideas se reforzaron luego del hallazgo de una tumba de élite en Huaca de la Cruz, la cual presentaba cerámica y objetos de metal de claro origen moche. Le llamaron sacerdote guerrero, y fue considerada la autoridad impuesta por los gobernantes de Huaca de la Luna para controlar este valle. Las investigaciones siguieron en los valles de más al sur, en donde los arqueólogos encontraron la cerámica mochica 4, que correspondía a la época de expansión en la propuesta del arco. En el Valle del Santa, los mochicas construyeron una enorme infraestructura hidráulica para poder aprovechar económicamente todas las tierras posibles, mientras que en Nepeña el control parece haber sido más débil. En este último valle se encontró el templo de Pañamarca, en donde se descubrieron pinturas murales que representaban a los seres de la mitología moche. Otro aporte importante vino desde la climatología. Se descubrió que la costa norte sufrió una sequía prolongada al final del siglo VI. Esta información se cruzó con lo conocido sobre la fase mochica 5, y se planteó que la crisis climática llevó al descalabro del mundo moche, con el consiguiente abandono de las huacas del Sol y de la Luna y la instalación de nuevas capitales en Galindo, en el caso del Valle de Moche, y Pampa Grande, en el Valle de Lambayeque. Con todos estos datos recopilados, la visión del pasado mochica se consolidó, pudiendo reconstruirse su génesis, auge y declive a lo largo de 800 años.
y es lo que se suele enseñar en los colegios actualmente. Bien, si prácticamente ya se conocía toda la historia mochica, ¿qué nuevos aportes se han hecho en los últimos años? Aquí viene lo interesante. Desde finales de los 80 aparecieron nuevos descubrimientos que hicieron repensar el carácter de la sociedad moche y cambiar sustancialmente las ideas que se tenían sobre su historia. En 1987, la noticia de la venta de objetos de lujo mochicas en el mercado de objetos saqueados condujo a Walter Alba al descubrimiento de la tumba del señor de Zipán. Hasta ese momento no se había encontrado ninguna otra tumba de élite aparte la del personaje de Huaca de la Cruz, pues los huaqueos habían destruido muchísimos sitios moche, sobre todo en los cementerios. El descubrimiento de Zipán fue importante, pues era la primera vez que se encontraba un gobernante fuera del Valle de Moche, que se suponía era la capital del gran estado mochica. También por su gran riqueza, y no hablamos solo del valor monetario de las piezas, sino que al encontrarse prácticamente toda la tumba intacta, se pudo conocer mejor sobre las formas de entierro, las vasijas y las vestimentas de la élite mochica. Además, se pudo hacer una relación bien interesante. El ajuar del señor Zipán, las vestimentas y los objetos asociados a él eran los mismos que los que se podía ver en un personaje conocido por algunos investigadores como cara arrugada o mellizo terrestre, y que para el arco era la representación de la Yapaec. Esto llevó a sus descubridores a considerar que muchas de las imágenes reproducidas en las vasijas no eran simples relatos míticos, sino que representaban hechos reales, quizás momentos históricos del desarrollo mochica. El hallazgo de sacrificios humanos en la Huaca de la Luna, que también aparecen representados en las vasijas, sirvió para reforzar todas estas ideas. Zipán no quedó como el único descubrimiento importante. Nuevas excavaciones en Dos Cabezas, La Mina, San José de Moro, Huaca de la Luna, Úcupe y Huacacao permitieron conocer mucho mejor las características de cada valle y recuperar muchas más tumbas de élite. Con todos estos nuevos datos, los arqueólogos notaron algo. No toda la cerámica seguía la secuencia de 5 fases planteada por Larco. Es más, había una clara diferenciación entre los valles al norte y los valles al sur, separados por el desierto de Paiján. Empezó a diferenciarse entre unos mochicas del norte, para los valles de Jiquetepeque, Lambayeque, Saña, La Leche y Piura, y mochicas del sur, para Chicama, Moche, Virú, Chao, Santa y Nepeña, cada uno con sus propias características políticas y culturales. Otro tema importante fue el descubrimiento de que la cultura mochica no desaparecía a una cultura anterior conocida como gallinazo. O sea, no es que hubo una conquista efectiva de lo gallinazo y que desapareció todos sus elementos culturales, sino que las vasijas de los gallinazos convivían e incluso sobrevivían a la cerámica mochica. ¿Cómo podemos explicar este fenómeno? Los arqueólogos se dieron cuenta de que lo que conocemos como mochica se restringe a objetos de lujo, cerámica muy fina, objetos de oro, plata y cobre dorado, tumbas ricas y enormes pirámides. Por otro lado, lo gallinazo se restringía a lo que podemos llamar doméstico, vajilla para la preparación y el consumo de alimentos. Además, estas vasijas gallinazo aparecen también junto a la cerámica fina Virú y los materiales Vicús de Piura, otros dos estilos que también se restringen a objetos de lujo asociados a grandes construcciones. Se pasó a considerar que tanto mochica como Virú y Vicús eran la manifestación simbólica de una ideología política. Es decir, cuando se encontraba material gallinazo o moche, no se estaba encontrando a personas diferentes, sino que estos estilos de cerámica y estos tipos de arquitectura de élite solo representaban símbolos de la clase gobernante. Símbolos que podían ir cambiando según los vaivenes políticos, pero que no necesariamente reflejaban a un pueblo reemplazando a otro. La idea del arco, de una sola cultura, de un solo estado hegemónico para toda la costa norte, se iba dejando de lado. ¿Qué pasaba entonces con la lengua? Los análisis lingüísticos permitieron identificar por lo menos 2 lenguas diferenciadas en esta región, al momento de la llegada de los españoles, el Muchic y el Quinnam. Estas 2 lenguas tenían una suerte de frontera natural en el desierto de Paiján, entre los ríos Jequetepeque
y Chicama. En los territorios del Muxic y el Quinnam terminaron desarrollándose, coincidentemente, los estados de Lambayeque y Chimú. De manera interesante, los territorios de los mochicas del norte y los mochicas del sur también coinciden con el de estos estados más tardíos. Bueno, me dirán, quizás no se hablaba una sola lengua, pero sí tenían un único dios, ¿cierto? Los estudios iconográficos terminaron de probar también que el panteón moche estaba compuesto por varias deidades. Eran politeístas. De manera resumida, tenemos al conocido dios radiante o guerrero del águila, al dios de las montañas o guerrero del búho, a la divinidad femenina, al mellizo terrestre y al mellizo marino. Todos estos dioses aparecen en diferentes temas y cada uno parece haber tenido sus propios mitos e incluso fueron adorados con diferente énfasis en distintas etapas del desarrollo moche. ¿Qué pasa entonces con el Ayapaec que postulaba el arco? Como ya hemos mencionado, este nombre es recogido de un texto colonial en donde era traducido como el hacedor. María Rostorowski fue una de las primeras en notar que Ayapaec aparecía junto al nombre de Chicopaec, que quiere decir el criador. Esta autora consideraba que se trataban de dos dioses adorados en la costa norte, representando la dualidad tan característica del mundo andino. Sin embargo, estos dos términos son usados en la sección religiosa de la gramática de Fernando de la Carrera, para referirse a los rezos y cánticos que se le debían dar al dios cristiano. Queda claro entonces que ni Ayapaec ni Chicopaec fueron los nombres de los dioses de la costa norte, y que estos nombres fueron utilizados para la evangelización colonial. Los dioses mochica fueron varios y lamentablemente no hemos conservado sus nombres. Con todos estos nuevos descubrimientos, ¿qué es lo que conocemos actualmente sobre la historia moche? Actualmente podemos hablar de la existencia de tres periodos: mochica temprano, mochica medio y mochica tardío. El mochica temprano es el periodo en el cual se gesta la ideología política moche y en donde convivió con otras ideologías políticas. Lamentablemente, es la época menos conocida, debido a que las evidencias se encuentran en los niveles más profundos de las pirámides, como Huacacao y Huaca de la Luna, y no se puede desmontar los edificios completos. Aún así, lo poco que conocemos nos permite vislumbrar un poco cuál fue el panorama presente. Antes de la aparición de la cerámica y arquitectura mochica, se desarrolló en el Valle de Virú un estilo cerámico del mismo nombre, en el cual se decoraban las vasijas con pintura negativa, una técnica que consiste en cubrir secciones de las vasijas antes de la cocción para que aparezcan colores diferentes en su superficie sin pintarla. El estado dominante del Valle de Virú apareció hacia el primer siglo de nuestra era, o quizá unos cuantos años antes, y tuvo su sede en Huaca Gallinazo, expandiéndose hacia los valles de Moche y Chicama, en donde se ha encontrado cerámica virú con pintura negativa en Huaca Las Estrellas, cerca de Huaca de la Luna, y en Huaca Prieta, cerca de Huacacao. Las construcciones piramidales virú y el patrón ortogonal en las viviendas de élite habrían inspirado el posterior desarrollo moche. Luego de este breve periodo de influencia virú, aparece recién el estilo mochica, con sus vasijas escultóricas representando animales de manera naturalista, realista y al dios de las montañas. Todo esto en los valles de Moche y Chicama, mostrando una mayor diferenciación social entre su población. Mientras tanto, en el extremo norte del territorio, en lo que actualmente es Piura, apareció un nuevo estilo cerámico conocido como bicús. Sus vasijas presentaban esculturas menos realistas, pero eran de una indudable calidad técnica. Una característica importante de los bicús era que tenían cerámica y objetos de metal mochica en sus tumbas. Debido a su posición geográfica, es probable que los bicús hayan servido de nexo con las poblaciones de los actuales Ecuador y Colombia, para conseguir oro, cobre y espóndilus, un molusco muy apreciado que solo crece en aguas cálidas. Gran parte del material recuperado proviene del sitio de Loma Negra. Hacia el final de este periodo se ha encontrado al primer gobernante de Zipán, a quien los investigadores llamaron el Noble Guerrero, y que fue enterrado con los bienes de prestigio que señalan el enorme poder que empezaba a acumular la élite lambayecana. Mientras tanto, el resto de valles de la costa norte siguió utilizando la cerámica gallinazo sin encontrarse evidencias de diferenciación social. Entre los años 400 y 600 se da el periodo Mochica Medio, que significó un auge en estas culturas.
se definen claramente los territorios Mochica del Norte y Mochica del Sur. En el primer caso, se tuvo una mayor fragmentación política, con estados en cada valle, o incluso con más de un estado por valle. Por otro lado, los sureños parecen haber sido dominados por un único estado centrado en las huacas del Sol y de la Luna, aunque el tipo de control habría variado de sitio a sitio. El asentamiento más importante entre los mochicas del sur fue Moche. Si bien habría empezado a ser ocupado durante el Mochica temprano, es a partir del año 400 que experimenta un rápido crecimiento. Se construye el Templo Viejo de Huaca de la Luna, compuesto por una gran pirámide escalonada y un patio delantero con acceso restringido, en donde se congregaba la población para las ceremonias religiosas. Desde la plaza se podía observar las 8 plataformas decoradas con las imágenes de guerreros, prisioneros, arañas degolladoras, al dios de las montañas y otros seres mitológicos. La cima del edificio estaba solamente reservada para la élite moche, y tiene los conocidos murales en altorrelieve del rostro del dios de las montañas. En total, se han contado unos 5 templos que se fueron construyendo uno encima del otro a medida que los gobernantes ganaban poder y prestigio, y es lo que terminó dando ese enorme volumen a la pirámide. El templo viejo contaba también con otros 2 patios laterales, con accesos aún más restringidos, en donde se realizaban los sacrificios de prisioneros a los cuales se les degollaba y descuartizaba antes de ser enterrados. También se encontró una plataforma en donde se enterró a un sacerdote. Lamentablemente, los vaqueros que sufrió el sitio destruyeron la tumba y saquearon los objetos, pero se conservó una porra de madera que estuvo cubierta de sangre. Esta porra es una de las evidencias que tenemos, junto con los mismos cuerpos sacrificados, de que las ceremonias reflejadas en la iconografía moche eran eventos reales. El resto de la ciudad estaba conformada por el núcleo urbano, en donde se encontraban las viviendas y algunos talleres de artesanos, y la Huaca del Sol, que habría servido como un área para las viviendas de la élite durante esta época. En el vecino Valle de Chicama, el panorama era muy similar. Se tenía la Huaca Cao Viejo, que era un edificio parecido al Templo Viejo de Huaca de la Luna, con su patio, sus frisos y su pirámide de plataformas. En la cima de este edificio se encontró la tumba de la señora de Cao, la cual permitió demostrar que existían mujeres gobernantes entre los mochicas. Su cuerpo se encontraba en un muy buen estado de conservación, por lo que se pudieron observar y estudiar los tatuajes de su cuerpo que mostraban una rica iconografía de serpientes y arañas. Al igual que en Moche, Cao Viejo se formó a partir de la superposición de varias pirámides, y frente a esta se construyó Huaca Cortada, en donde se encontraron frisos polícromos con la típica iconografía mochica de peces estilizados. Durante esta época, la iconografía empieza a cambiar, y pasa de representar seres naturalistas a mostrar animales antropomorfizados, es decir, con apariencia humana, sobre todo a las aves rapaces como el búho y la lechuza. El mellizo terrestre comienza a aumentar su presencia, y este dios aparece ahora representado en la caza de venados y en el combate con monstruos marinos. También abundan las representaciones del dios de las montañas, sentado en una montaña o presidiendo sacrificios. Cada vez empiezan a haber menos vasijas escultóricas y se comienza a preferir la decoración pictórica. Sin embargo, un tipo de vasija escultórica sigue siendo bastante popular: los huacos retratos. Estas piezas son típicas de los mochicas del sur y están ausentes en los valles norteños. Mientras que el poder iba creciendo entre Moche y Chicama, vemos que hacia el sur el control era muy desigual. Las nuevas investigaciones nos señalan un panorama bastante particular en el Valle de Virú. En Huancaco se construyó un enorme palacio con accesos restringidos y espacios para ceremonias públicas. Se encontraron estilos cerámicos únicos en el sitio, con poca presencia de vasijas moche. En la arquitectura también se observan diferencias, pues no se repite tal cual el patrón constructivo de las Huacas del Sol y de la Luna. Mientras tanto, en Huaca Santa Clara se siguió utilizando el estilo Virú de pintura negativa, pero la arquitectura sí se asemeja a los cánones moche. Una situación similar la encontramos en Huaca Gallinazo, en donde se siguió utilizando la pirámide. Finalmente, en Huaca de la Cruz se encontraron evidencias de una ocupación mochica que reocupó un asentamiento aldeano y que terminó enterrando al sacerdote guerrero. Estos ejemplos nos muestran que no hubo un control absoluto de los mochicas en todos los sitios del Valle de Virú, y que es muy probable que cada entidad política haya aceptado de manera diferente esta nueva ideología político-religiosa que era difundida desde el Valle de Moche.
En el Valle del Santa también se habría conseguido un control fragmentario, a pesar de haber realizado una gran inversión de trabajo con la apertura de los canales de regadío. Las nuevas élites moche construyeron sus edificios sobre las construcciones gallinazo, conviviendo de cerca con las poblaciones de Recuay en las partes más altas del valle, cercanas a las serranías. Un panorama similar se encuentra en el Valle de Nepeña, en donde no hay ningún otro sitio importante además de Pañamarca. Entre las mochicas del norte el caso más conocido es Zipán. A lo largo de 300 años, el Valle de Lambayeque se vio gobernado por los señores de Zipán, quienes se asentaron en el camino que permitía conectar los valles de Lambayeque y Jequetepeque. Desde el conocido como Viejo Señor de Zipán hasta el personaje descubierto por Alba en 1987, la élite moche del valle se enterró en una plataforma funeraria en cámaras de adobes en donde eran acompañados por toda su indumentaria simbólica. El dios de las montañas aparece repetidamente, tanto en su forma de guerrero del búho como la de decapitador. Los mochicas de Lambayeque no se caracterizaban por tener una cerámica muy fina, pero sí lograron desarrollar una metalurgia de gran nivel, consiguiendo elaborar detalladas esculturas de cobre. En el vecino valle de Jequetepeque la situación era más heterogénea. Aquí se han encontrado ejemplares muy finos de vasijas escultóricas en los sitios de La Mina y Dos Cabezas, cercanos al litoral. Las tumbas recuperadas muestran ajuares muy ricos, con piezas de metal bastante finas, pero sin registrarse individuos con el mismo poder que en Zipán. Valle arriba, los mochicas de San José de Moro se enterraron en un gran cementerio con tumbas en forma de bota. Es decir, se elaboraba un pozo y luego una cámara lateral en donde terminaba el personaje. En estas cámaras se depositaban también una buena cantidad de cerámica fina. En la superficie de los pisos encontraron restos de grandes vasijas para la preparación y el consumo de chicha, lo que nos indica que practicaban un culto a los ancestros yendo a celebrar festividades en el lugar en donde eran enterrados. Finalmente, las élites de Jequetepeque se embarcaron en la habilitación de un gran sistema de irrigación, aumentando enormemente la capacidad productiva del valle, permitiendo así la aparición de muchos otros asentamientos moche, como Cerro Chepén, Cerro Catalina, San Ildefonso y Pacatnamú. La época de auge llegó a su final con la gran sequía del siglo VI. Los cambios por los que pasaron los diferentes mochicas de la costa norte terminaron por cambiar el panorama político de la región. Así, inicia el periodo mochica tardío, entre los años 600 y 800-850 en nuestra era. No hay una fecha exacta, no solo porque no tenemos un registro escrito, sino porque la desintegración de las élites mochicas no ocurrió al mismo tiempo. Cada valle, cada sitio tuvo un proceso diferente. En el Valle de Moche se terminó abandonando el enorme templo viejo de Huaca de la Luna y se construyó el templo nuevo, un edificio más pequeño al costado de la pirámide. Este nuevo edificio constaba de 3 terrazas construidas con adobes y en su cima se realizaron pinturas murales, motivos escalonados y de olas, de guerreros y el tema de la rebelión de los objetos, de la cual hablaremos en un momento. El templo nuevo marca una ruptura con los cánones arquitectónicos del templo viejo. No hay plaza, no hay frontis decorado, la decoración interna es pintada y ya no hay altorrelieves. La arquitectura se asemeja más a la de la cultura de Lambayeque, que aparecería en el territorio de los mochicas del norte luego de su colapso. A diferencia de la Huaca de la Luna, la Huaca del Sol experimentó un enorme crecimiento, pasando de ser un área residencial a un gran palacio-templo que se convirtió en el edificio de barro más grande de América en ese momento. Este nuevo edificio también rompe con el patrón arquitectónico moche. Se construyen rampas centrales frente a las plataformas y se deja de lado la plaza. Estos cambios también afectaron al núcleo urbano, el cual pasó a tener una época de auge que los investigadores han relacionado con una crisis de la teocracia y un proceso de secularización de la sociedad. Esto quiere decir que la élite que vivía en la ciudad comenzó a ganar cada vez más poder, a medida que los sacerdotes perdían prestigio. Las viviendas pasaron a tener un mayor acceso a productos especializados, gracias a la inclusión de los talleres de artesanos dentro de sus límites, y las tumbas fueron cada vez más ricas. Los miembros de la élite de Moche pasaron a controlar a los especialistas artesanales y a realizar actividades ceremoniales dentro de sus conjuntos residenciales, quitándole poder a la Huaca de la Luna y relacionándose con los nuevos gobernantes asentados en Huaca del Sol.
El templo nuevo ya no concentraba el poder político y se convirtió solamente en el espacio de culto, manteniendo aún los sacrificios. A esta época de cambios corresponde el mito de la rebelión de los objetos, que fue representado en el templo nuevo de la Huaca de la Luna y en las vasijas de los mochicas del norte. Esta historia narra cómo el guerrero del búho y la divinidad femenina condujeron un ataque, una revuelta, junto a varios objetos que cobraron vida, como armas o vestimentas, contra la población moche. Capturaron varios prisioneros y los sacrificaron para beber su sangre. Esta rebelión fue detenida por el Guerrero del Águila, un nuevo dios que aparece en la iconografía mochica de este periodo, quien derrota a estos dioses y regresa a toda la normalidad. ¿Refleja este mito alguna batalla real? ¿Alguna revuelta dentro de la sociedad moche? Algunos investigadores consideran que sí y otros piensan que es más bien una representación simbólica. Más allá del debate, lo que sí queda claro es que este nuevo dios pasa a dominar las representaciones mitológicas y las antiguas imágenes que adornaron las fachadas de Huacacao y Huaca de la Luna, relacionadas con el dios de las montañas, por ejemplo, son abandonadas. En otras palabras, el mito sí está reflejando la crisis política de la sociedad. Esta crisis hizo que el poder que sostentaba desde la Huaca de la Luna se contrajera, perdiendo su influencia hacia el resto de valles al sur y apareciendo nuevos centros de poder. En el caso del mismo Valle de Moche, aparece la ciudad de Galindo. Inicialmente se trataba de un pequeño asentamiento, una pequeña aldea, pero durante este periodo crece rápidamente, instalándose varios conjuntos residenciales y construyéndose la enorme pirámide de Huaca de las Abejas. Este nuevo asentamiento se erigió en un área crucial para el control de las aguas de los canales de irrigación, pasando a ganar poder sobre las tierras bajas del valle. Un cambio importante respecto a la Huaca de la Luna es que en Galindo aparece la cerámica Mochica 5, con una decoración principalmente geométrica. Esta característica contrasta con el asentamiento de Moche, en donde se seguía utilizando la cerámica Mochica 4, de la época de la expansión, mostrando una clara diferencia a nivel ideológico. En el Valle de Virú, los asentamientos de Huancaco y Huaca Gallinazo fueron abandonados, producto de la crisis climática, aunque las viviendas del segundo sitio parecen haber sobrevivido unas décadas. Un caso diferente fue Huaca Santa Clara, pues la pirámide y las viviendas siguieron funcionando, manteniéndose aún el uso de la cerámica fina Virú, sin verse claramente un colapso como en los otros sitios. El abandono final de Huaca Gallinazo, Huaca Santa Clara y de los demás sitios del valle es un proceso que hasta ahora se conoce muy poco. ¿Y qué pasaba con los mochicas del norte? Bueno, ellos tampoco fueron ajenos a estos cambios. Las evidencias en Zipán nos señalan que al inicio del Mochica tardío se empezaron a realizar abundantes ofrendas de quemas, probablemente realizadas por la población para pedir a sus deidades por los cambios climáticos que comenzaron a azotar a la región. Pero el sitio terminó siendo abandonado y Zipán nunca recobró su esplendor. Las lluvias fueron destruyendo poco a poco las pirámides de barro que construyeron y luego del colapso moche el sitio solamente fue usado como cementerio de los estados Lambayeque y Chimú. ¿A dónde se fue la población? A Pampa Grande, Valle Arriba. Este asentamiento muestra un cambio bastante notorio. La población de todo el valle fue concentrada, pasando a estar físicamente separada de la arquitectura de élite. Se instalaron grandes complejos de almacenamiento y se construyeron muros y accesos que restringían aún más la entrada a las pirámides. Por otro lado, en el Valle de Jequetepeque ocurrió un proceso diferente, en donde se observa un auge en la tecnología cerámica. En el sitio de San José de Moro aparece la llamada cerámica mochica de línea fina, consistente en vasijas con trazos muy detallados, sin antecedentes en la región, y en donde se pintaba toda la superficie de las botellas. Esta cerámica de línea fina aparece en los entierros de mujeres de élite, cuyas tumbas de cámara presentaron una gran cantidad de vasijas. Las llamadas sacerdotisas de San José de Moro fueron enterradas en ataúdes de cañas, sobre los cuales se agregaron máscaras, brazos y piernas de cobre y también unos tocados aserrados. También se agregaron unas copas de cobre o cerámica dentro de sus tumbas. Estos tocados y las copas
permiten relacionar a las mujeres de San José de Moro con la divinidad femenina de la mitología mochica. Es más, hay una predilección en representar a esta diosa en las vasijas del sitio, desapareciendo las imágenes del guerrero del águila y el guerrero del búho, y en general a otros dioses masculinos. ¿Qué significa esto? Se ha propuesto que estas mujeres se habían convertido en verdaderas gobernantes de esta región. Y esto no es novedad para la costa norte. Cuando llegaron los españoles, encontraron en Piura a las capullanas, gobernantes de los tallanes, que tenían autonomía política y que se divorciaban y se casaban por su cuenta. Si bien hay una diferencia de 700 años entre las capullanas y las mujeres de San José de Moro, es interesante notar la presencia de mujeres con poder en la costa norte. Y sumando el hallazgo de la señora de Cao, podemos observar que desde el Mochica Medio hay una larga tradición de mujeres con poder en esta región del Perú. Este periodo también es una época de apertura hacia otros lugares. Luego de centenas de años cerrados sobre sí mismos, los mochicas de San José de Moro comienzan a importar cerámica foránea. Aparecen vasijas Nievería de la costa central, Huari y Atarco del sur y Cajamarca de la Sierra Norte, en las tumbas de élite. Además, los mismos artesanos moche comienzan a experimentar, creando vasijas híbridas con formas y colores extranjeros, pero con motivos mochicas, o combinando ambos motivos. También se han encontrado en la costa central una vasija Nievería con iconografía moche. Todos estos cambios nos hablan de un proceso en donde poco a poco las élites mochicas van desapareciendo culturalmente, se van reconfigurando. Aquellos elementos que las caracterizaban y legitimaban van siendo reemplazados sin que eso signifique una conquista del estado ayacuchano, cuyo asentamiento costeño más cercano es el castillo de Guarmey, fuera de los límites de los mochicas. Al final de esta época empieza un periodo que ha sido llamado transicional, en donde las tumbas en forma de bota, que habían sido típicas de las élites de San José de Moro desde el Mochica Medio, desaparecen y se utilizan únicamente las tumbas en fosa. El estilo mochica en línea fina también es dejado de lado, mientras que se sigue importando cerámica extranjera, como la de los estilos Cajamarca y Casma. Finalmente, las élites de los mochicas del norte y los mochicas del sur se reconstituyen en los nuevos estados Lambayeque y Chimú, respectivamente, que pasan a conquistar sucesivamente la costa norte, imponiendo nuevos cánones en su arquitectura, cerámica y religión. Pero esta ya es otra historia. Como en cada capítulo, quisiera dejarles algunos textos para que revisen si es que están buscando mayor información sobre los mochicas. Son cerca de 120 años de investigación sobre lo moche, así que hay trabajos de todo tipo, de toda calidad, pero creo que hay algunos textos que podrían usarlos como introducción. Primero, por más que ya se hayan refutado varias de sus ideas, el texto del arco sobre los mochicas es fundamental. No solo por leer su propuesta, sino porque tiene muy buenas fotografías y dibujos del material que él mismo había excavado. Un texto de síntesis que me parece muy bueno es también el libro de Elizabeth Benson, The Worlds of the Moche on the North Coast of Perú. Este libro lo pueden encontrar en Library Genesis para descargar. Es un libro del 2012 que está actualizado para esa época con mucha información al respecto sobre lo mochica, sobre lo virú, sobre lo vicús y todo su desarrollo, incluyendo su declive. Si están interesados en la religión moche, en la cual no ahondé en este capítulo, pueden revisar el siguiente libro, Los dioses del antiguo Perú, en donde Krzysztof Makowski escribió un capítulo dedicado a los dioses mochicas. Este texto fue editado por el Banco de Crédito. Si buscan información un poquito más densa, un poquito más específica sobre cómo han sido construidas las pirámides o sobre resultados de excavación, hay dos actas que me parecen importantes. Una es Moche, propuestas y perspectivas, y el otro es Moche hacia el final del milenio. Son las actas de dos congresos importantes que han servido como base para nuevas investigaciones. Si pueden conseguirlos, aunque es un poco difícil, pueden buscar los informes del proyecto Huaca de la Luna. Aparte de los resultados de excavación, tienen los trabajos de John Verano sobre los sacrificios humanos y la síntesis que hace Santiago Uceda sobre el desarrollo del sitio de Huacas de Moche a lo largo de su historia.
Sobre el Valle de Virú hay varios artículos que ha subido recientemente Jean-François Millet y recomiendo visitar su perfil de academia.edu en donde él ha colgado gratuitamente sus trabajos. Si quieren conocer un poco más sobre los estudios del Muxic y el Quinam, pueden buscar el libro de Rodolfo Serrón Palomino titulado La lengua en Aimlab, reconstrucción y obsolescencia del Mochica. Toda la primera parte nos muestra las evidencias documentales, las evidencias históricas de la existencia de estos idiomas y de los que están cercanos y de los que se conoce incluso muchísimo menos, como la lengua sechura, la lengua tayán y la lengua olmos. Este libro también lo pueden encontrar en Library Genesis. Finalmente, les recomiendo visitar el Museo Larco. Tiene una excelente museografía y una enorme colección de material de la costa norte, sobre todo lo mochica, y una sala especial para los famosos huacos eróticos. Eso ha sido todo por el capítulo de hoy. De nuevo, cualquier comentario, cualquier crítica, cualquier consulta, pueden hacerla escribiendo a la cuenta de Twitter de este podcast, @más de 200 en números, o también pueden escribirme directamente a mi cuenta personal de Twitter. Estoy como @Sergio Sáez Díaz. Muchas gracias por escucharme. Los espero en el siguiente capítulo.